Vamos a hacer un problema de química estequiométrica, pero que está muy relacionado también con la biología. Nos están hablando de la fermentación alcohólica de la glucosa, que es un hidrocarburo. Nos dicen que es un proceso anaerobio, es decir, en ausencia de oxígeno, y que la realizan algunos microorganismos para obtener energía, obteniendo como producto etanol, nos dan la fórmula química, y dióxido de carbono. Nos hacen tres preguntas en este ejercicio, que es: escribe la reacción ajustada, calcula a partir de 18 gramos de glucosa que se forma de etanol, y desprendiendo 50 litros de CO2 a estas condiciones, cuántos moles de glucosa se han fermentado. Bueno, pues vamos a hacer los tres ejercicios por partes. La primera siempre es ajuste, escribir la ecuación y ajustarla. En estos problemas, fijaros que escribir la reacción no es muy complicado, porque nos están dando siempre los compuestos químicos o la formulación del compuesto. No nos dan el CO2, pero todo el mundo sabe cómo se escribe. Por lo tanto, si ajustamos esta reacción química, fijaros que por dónde empezaríamos a ajustarla. Si nos vamos al carbono, aquí tengo 6 y aquí tengo 2 y 1, 3, no sabríamos dónde poner los numeritos. Pero si os fijáis, el hidrógeno solamente está en este compuesto y en este compuesto. Nunca tengo hidrógeno aquí. Por lo tanto, esta reacción lo más lógico es ajustarla a través de los hidrógenos. Aquí tengo 12 y aquí tengo 5 y 1, 6. Por lo tanto, necesito 2 moléculas de etanol. Ya tengo ajustado el hidrógeno, ahora me voy al carbono. Aquí tengo 6 carbonos y aquí tengo 2 por 2, 4, por lo tanto necesito este 2 para tener otros 2 carbonos. Y ya me quedarían los 6 carbonos. Y si miráis, el oxígeno ya está ajustado. Por lo tanto, con un mol de glucosa obtenemos 2 moles de etanol y 2 moles de dióxido de carbono. Estos dos compuestos están en estado sólido. Bueno, que cuando se absorba a través de la célula, lo que vamos a tener es una disolución. El etanol es un líquido y el CO2 se va a desprender en forma gaseosa. Nos vamos al primer problema. Volvemos a copiar nuestra reacción y os marco en azul los dos elementos que voy a utilizar para la estequiometría, que son mol de glucosa forma 2 moles de etanol. Nos vamos a nuestro problema. Acostumbraros siempre a seguir esta pauta de trabajo y no os perderéis. Siempre estamos trabajando primero el cálculo del dato en moles. Lo hacemos en amarillo. Segundo, el cálculo del problema en moles. Y en este caso, como me piden cantidad de etanol, directamente el resultado lo puedo dejar en moles. No necesitaría el tercer paso, que sería pasar el problema a la unidad que me hayan pedido. Nos podrían haber pedido gramos de etanol. Lo podríamos calcular con su masa molar. O nos podrían pedir volúmenes si nos dan densidad, ya que es un líquido. Pero en este caso el problema es cortito. Empezamos. Para calcular los moles necesito la masa molar. La masa molar de la glucosa sería 6 veces la del carbono, más 12 veces la del hidrógeno, más 6 veces la del oxígeno. Multiplicando nos quedaría 180 gramos por mol, o si es masa molecular, recordar que es 180 UMAS, unidad de masa atómica. Por lo tanto, el número de moles es masa partido de masa molar, 18 entre 180, 0,1 moles de glucosa. En amarillo, porque es el dato. Nos venimos abajo. Para calcular los moles de problema, utilizamos los moles de glucosa, 0,1 moles, y la estequiometría. Como se forman 2 moles de etanol por cada mol de glucosa, simplificando los moles de glucosa, nos quedaría 0,2 moles de etanol. Y si nos vamos al tercer apartado, nos están pidiendo que si tenemos 50 litros de CO2 en condiciones normales, 0 grados centígrados, una atmósfera de presión, ¿cuántos moles de glucosa han fermentado? ¿Quién es el dato? El CO2. ¿Quién es el problema? La glucosa. Por lo tanto, repetimos. Primero, el dato a moles. ¿Cómo calculamos el dato a moles? En este caso estamos con un gas, P por V igual a nRT, la ley fundamental de los gases ideales. Quiero calcular el número de moles, por lo tanto RT pasa dividiendo. Como tenemos la presión de una atmósfera 50 litros, la constante me la darían 0,082 y la temperatura es 0 grados centígrados, que hay que poner siempre en grado Kelvin, 273, cogéis la calculadora y os da 2,23 moles de CO2. Ya tengo el dato en moles. Para calcular los moles del problema, estequiometría. Con los 2,22 moles de CO2, si lo multiplico por un mol de glucosa, que se forma por cada 2 moles, o por cada mol de glucosa se forman 2 moles de CO2, simplificando en este caso, me quedaría que los moles de CO2 se van y me queda 2,23 entre 2, 1,115 moles de glucosa.
¿Que me lo piden ahora en gramos? Pues lo haría con la masa molar y la fórmula número de moles igual a masa partido de masa molar, masa igual a moles por masa molar. Como en este caso simplemente me lo pide en moles, el problema ya estaría terminado.